¿Es inconstitucional que la ley solo permita el matrimonio entre un hombre y una mujer con el fin de procrear? Quédate en este video y conoce qué resolvió la Suprema Corte en México sobre si las leyes que excluyen del matrimonio a las parejas del mismo sexo son constitucionales. Históricamente, el matrimonio fue reconocido por las leyes de los estados mexicanos como la unión de una mujer y un hombre para procrear y ayudarse mutuamente. Aunque esta definición no era exclusiva del derecho mexicano, la concepción del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer también se vio reflejada en la redacción de los tratados internacionales de derechos humanos en las décadas de los 50 y 60. Por ejemplo, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos reconocieron el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. Regresando al contexto mexicano, los primeros criterios de la Suprema Corte a principios del siglo pasado fue reconocer la amplitud que tenían las autoridades para establecer requerimientos para celebrar un matrimonio. Tan fue así que en los años 30 la Corte consideró constitucional la prohibición establecida en la ley de Sonora para que mujeres mexicanas y hombres chinos se casaran. Si quieres saber más de este caso, consulta el video que realicé dándole clic a la etiqueta que aquí aparece. Sin embargo, en años más recientes se comenzó a combatir la constitucionalidad de las leyes civiles que limitaban el matrimonio a un hombre y a una mujer, por considerarse violatorias del derecho a la igualdad y no discriminación, pues impedían que las parejas homosexuales contrajeran matrimonio. Estos casos llegaron hasta la Suprema Corte. Te explico a continuación lo que resolvió. La Suprema Corte analizó la constitucionalidad de estas leyes bajo el principio de igualdad y no discriminación, ya que hacían una distinción basada en el sexo y las preferencias sexuales, lo que, conforme a la Constitución, constituyen una categoría sospechosa, es decir, un factor prohibido de discriminación, conforme al artículo 1 constitucional. En esos casos, es necesario estudiar la distinción conforme al llamado test de escrutinio estricto, el cual implica analizar tres factores. Primero, que la distinción cumpla con una finalidad apremiante para proteger alguna orden constitucional. Segundo, que exista una estrecha relación entre la finalidad y la distinción normativa. Y tercero, que la distinción sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad constitucional. Si la distinción cumple con los tres requisitos, resulta constitucional. En caso contrario, sería inconstitucional. Así, al emprender el estudio constitucional, con base en este test, la primera sala reconoció que la distinción tenía una finalidad constitucional imperiosa, pues el artículo 4 constitucional impone al legislador la obligación de proteger la organización y el desarrollo de la familia. Sin embargo, la Suprema Corte consideró que no existe una conexión entre la finalidad, que es proteger la familia, con la distinción, que excluye del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Así lo consideró la Corte, pues precisó que la Constitución protege a la familia conforme a una realidad social, es decir, reconoce todas las formas de familia que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales, conformadas por padres del mismo sexo, con hijos o sin ellos. Por ello, la primera sala determinó que la medida era, por un lado, sobreinclusiva, pues se incluían en la definición de matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden a este para procrear, y por otro, era subinclusiva, pues excluía injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están en condiciones similares a las parejas que sí están comprendidas en esta definición. Así, la primera sala determinó que no era factible considerar la procreación como medida para proteger a la familia como realidad social. De ahí que concluyera que era discriminatorio establecer requisitos ligados a las preferencias sexuales con la procreación para acceder al matrimonio, pues esa no era su finalidad. Además, la Corte consideró que tan solo el enunciado de entre un solo hombre y una mujer resulta discriminatorio por sí mismo, pues no se puede negar un derecho a nadie con base en su orientación sexual. Por esas razones, la Corte concluyó que la distinción era claramente discriminatoria, porque las relaciones que entablan las parejas homosexuales pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Por otra parte, la primera sala también argumentó que el acceso al matrimonio implica el goce de beneficios expresivos y de derechos de carácter económicos, materiales y no económicos. También explicó que la exclusión de las parejas homosexuales del matrimonio y de la protección que las parejas heterosexuales gozan se debe a una discriminación histórica de las personas homosexuales. Por consiguiente, la Corte consideró que negar a las parejas del mismo sexo los beneficios que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio significa tratar a las personas homosexuales como si fueran ciudadanos de segunda clase, lo que implicaba una doble discriminación al privarles del acceso a bienes expresivos y materiales, además de que pudiera afectar a sus hijos al ponerlos en una desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales. La Corte no ignoró que existen propuestas legislativas para establecer modelos alternativos al matrimonio para las parejas del mismo sexo,
No obstante, la Suprema Corte explicó que, en esos casos, aun cuando estos modelos sean iguales al matrimonio, pero con distinta denominación, resulta de igual manera discriminatorio, pues expuso que con esta medida el legislador continúa excluyendo a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio, y al tratar de solucionarlo con modelos alternos, únicamente crea un régimen de separados pero iguales, lo que perpetúa la noción discriminatoria de que las parejas del mismo sexo no merecen el mismo reconocimiento que las parejas heterosexuales, ofendiendo su dignidad. Por lo que la Corte concluyó que los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, distintas a otras figuras disponibles para heterosexuales, son inherentemente discriminatorios. Por todas estas razones, la Suprema Corte Mexicana resolvió que las leyes que dispongan que el matrimonio es el celebrado entre un hombre y una mujer y/o que su finalidad es la procreación son inconstitucionales por vulnerar el derecho a la igualdad y no discriminación, protegido por el artículo 1 constitucional. Los precedentes de la Suprema Corte constituyeron diversas jurisprudencias de carácter obligatorio para todas las autoridades judiciales, conforme a la ley de amparo. ¿Pero ello qué implica? Bueno, que aun cuando alguna ley o código civil prohíba el matrimonio entre parejas del mismo sexo o lo excluya al definir a esta institución como la unión de un hombre y una mujer, esta norma puede ser impugnada por las personas interesadas y declarada inconstitucional con base en estas jurisprudencias. En otras palabras, las parejas del mismo sexo que deseen casarse en los estados en los que sus leyes no lo permitan podrán acudir al juicio de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de estas normas. Por lo que, en una eventual sentencia de amparo que los proteja contra estas leyes, por ser inconstitucionales, podrán casarse. Los criterios de la Suprema Corte, sin duda, han sido fundamentales para proteger los derechos de las parejas del mismo sexo, no solo para acceder al matrimonio, sino a todos los derechos que éste conlleva, lo que es de suma relevancia ante la discriminación histórica que han sufrido las personas homosexuales, como la propia Corte reconoció. Para 2022, 26 de los 32 estados han cambiado sus leyes para permitir el matrimonio sin importar la preferencia sexual, por lo que todavía en 6 estados se impide el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, en esos estados, las parejas del mismo sexo que deseen casarse pueden impugnar la constitucionalidad de estas leyes, con base en la jurisprudencia de la Corte, para que así la justicia federal los proteja y por ende puedan casarse. La jurisprudencia mexicana ha sido clara en declarar la inconstitucionalidad de las leyes que excluyen a las parejas homosexuales del matrimonio. Pero, ¿qué han dicho los tribunales internacionales de derechos humanos? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la Convención Americana protege a la familia que derive de una relación de una pareja del mismo sexo, por lo que los estados deben asegurar su acceso a las instituciones establecidas en la ley, incluido el matrimonio, para proteger los derechos de estas familias. Por el otro lado, la Corte Europea de Derechos Humanos, si bien reconoció que el matrimonio ya no se limita únicamente a la unión de un hombre y una mujer, precisó que permitir el matrimonio de parejas homosexuales queda a criterio de los estados, ya que las autoridades nacionales tienen mejor posición para evaluar y responder a las necesidades sociales. Por lo que concluyó que no existe obligación de los estados para asegurar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio, aunque sí para que tengan un marco legal específico que proteja y reconozca estas uniones. Aunque el criterio de la Corte Europea pareciera ser contrario a la jurisprudencia mexicana, quien consideró que el no reconocer el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, sino prever instituciones jurídicas alternas, resultaba discriminatorio, al tratar a las personas homosexuales como ciudadanos de segunda clase. Pero, ¿tú qué opinas? Me gustaría saber qué piensas sobre los argumentos expuestos por la Suprema Corte Mexicana, así como respecto a las posturas de las Cortes Regionales de Derechos Humanos. Deja tu opinión en los comentarios, y si quieres saber más de derechos humanos, suscríbete al canal. Se cierra la sesión.